le rendían homenaje a su dios Wari. Como digo, una tradición muy hermosa que la hemos ido manteniendo desde esos años, y en ese entonces no era la deidad, era el baile de la llama dentro de la cultura urus. Bolivia, como te decía, Milo, es un país muy tradicionalista, muy cultural, y ha ido arrastrando todas sus culturas, tanto incaicas como quechuas y maras, las ha ido arrastrando hasta el día de hoy. Entonces es por eso que no se ha perdido nuestros bailes, porque somos muy guardianes de nuestra cultura, muy tradicionalistas. Luego de la explicación que di, entonces Arturo va a seguir con lo que continúa en el momento en que nace realmente la diablada. Y antes, como les decía, se llamaba Yamayama. Muy bien, interesante ese aplauso para... Bueno, toda la región andina, todo lo que es Sudamérica, todas sus culturas, todas sus tradiciones fueron en cierta forma destrozadas por el colonialismo. No sabemos, no tenemos la ciencia cierta cómo se construyó Tiahuanaco, la tecnología que hicieron, todo eso, porque cuando vinieron los españoles vinieron a robar, a matar, a esclavizar. No les interesó nada el conocimiento que ellos tenían. Y entonces, al ver las tradiciones, lo que ellos hacían, lo confusionaron con su religión católica. Es por eso que el baile, los urus celebraban esta danza. ¿Por qué? Porque ellos eran más que todo panteístas, ellos adoraban la naturaleza, a la Pachamama, al dios sol, al dios tierra, a los dioses que habitaban en las montañas, a los dioses que habitaban en el viento. Y hay una leyenda de la región de los urus, y esta leyenda es acerca del dios Wari. Y como ellos, cuando comenzaron a adorar a la diosa tierra y al dios sol, se enojaron. O sea, Wari se enojó bastante y mandó 4 plagas de hormigas, de sapos, de una serpiente y del lagarto. Entonces, entre las sacerdotisas o ñustas que se llamaban, que servían al sol, hubo una que con el poder que le dieron el dios sol fue y combatió contra estas plagas y convirtió a la serpiente en roca, y ahí se puede ver ahí una formación rocosa donde se ve a la serpiente que está, o sea, se ve, parecería una serpiente en Oruro, en la ciudad de Oruro. Después convirtió a las hormigas en arena, y en Oruro también hay arenales. Convirtió al sapo en una gran roca, y al lagarto de igual forma. La cultura española, que rechazaba toda esa situación de lo que es el panteísmo, y ellos vinieron con su religión católica, con sus tradiciones de adorar a la Virgen, de adorar esto. Entonces suplieron a la ñusta y la pusieron a la Virgen. De que la Virgen hizo esto, no fue la ñusta. De que no fue el dios Wari, fue el diablo. Entonces, ellos no sabían ni siquiera lo que era el diablo. Ellos simplemente adoraban a los espíritus de la naturaleza. Todo esto comienza después del colonialismo, que se comienza a hablar del diablo que vive en las profundidades, en las montañas. Entonces, como esta región es bastante minera, por la gran cantidad de minerales que hay, oro, plata, cobre, estaño,
Ellos constantemente están entrando dentro de las montañas, dentro de la tierra. Y ellos comenzaron a fusionar esta idea del diablo. Y se olvidaron de lo que era su Dios Juan, su tradición. Y comenzaron a agarrar todas esas ideas. Y ahí viene Diablada. La Diablada, de cierta forma, su nombre es colombiano. Su verdadero, o sea, los urus danzaban la llama, pero ahora conocida como Diablada. Entonces, toda esta situación comienza después de la gloria, donde ya comienzan a hablarse de diablos y de vírgenes, de Dios. Pero más que todo, se deja a un lado a Dios y se comienza a hablar más de virgen y diablo. Y se comienza a confusionar toda esta situación que la religión católica quería. Les vamos a permitir hacer todo esto, pero ustedes lo van a hacer de esta forma. Y ellos lo comenzaron a hacer así. Desde 1700 hasta casi 1900 no había una organización establecida en Bolivia. Se bailaba la Diablada en los carnavales y en otras celebraciones de los pequeños pueblos, pero no había una organización. En 1904 comienza la primera organización, que sería la Diablada de los Urus, y la llamada auténtica boliviana de los Urus. Desde 1904 hasta esta época comenzaron a surgir muchos y más grupos, pero se mantiene el ritmo y se mantiene esta ideología, que es la lucha del bien y del mal, y cómo el mal fue vencido. Aquí les voy a pasar con Emanuel, que les va a explicar por qué los nativos de Sudamérica, o sea, los grupos, los que vivían los urus, comenzaron a llamar al diablo Dios. Y él también sabe bastante de esta situación porque quiero que darles a conocer eso. Bueno, entonces, exactamente como lo dijo, así es el esqueleto, la estructura de lo que es la idea de este baile, la Diablada, la historia que viene trascendiendo de muchos años atrás, que su origen es cerca del lago Titicaca, o lago Coco, mejor dicho, alrededor de Oruro, los Urus. Ahora también hay muchas interpretaciones porque también este baile se baila con el método, el término del diablo. Más que todo, también se puede decir que es una sátira. Los vestimientos que son la imagen de un diablo, todo es sagrado, ojos sagrados, cuernos como las mitologías católicas que muchos sabemos acá, y básicamente fuego, cola, con básicamente las historias que pasan de Europa nos han puestos en Bolivia y en esa región, en la región andina en particular. Todos sabían cómo se veía el diablo, como tienen una idea. Ahora, la situación religiosa con este baile es inicialmente el dios Huari era el dios de las montañas, de las cavernas. Cuando los españoles vinieron, les hicieron a los nativos, a los urus y a la gente indígena de Potosí, Oruro, uno también en Perú y en Chile, les hicieron trabajar las minas para extraer el oro, la plata, todo esto. Al hacer eso, los indígenas empezaron a clamar por sus dioses, porque bueno, en las minas es muy peligroso trabajar ahí. Cada día había muertos gracias a la colonización y todo esto. Después de varios años, ya los indígenas ya eran catolizados, ellos ya aceptaron la religión católica, pero los mineros
de Oruro y de Potosí no clamaban, no clamaban a la Virgen por protección. Hay luces prendidas, hay sacrificios, velas, hojas de coca, que los indígenas es muy preciada, es una hoja milenaria y muy preciada. Sacrificios para el diablo, para que los pueda proteger de los derrumbes, de los accidentes y más que todo que les dé ese mineral muy preciado. Ahora, el término del tío, de este dios Wari, que inicialmente se llama Wari o Wajajari, en el término de los urus, básicamente es de que los españoles les dijeron que adoren a Dios. Y en el término de los urus no existía esa palabra de la D, las letras no existían, ese sonido. Entonces ellos lo pronunciaron con la T, con Dios, así. Entonces, con el tiempo más pasado, lingüísticas han hecho probar de que, han hecho entrevistas en los mineros de que ahora ya no es Wari, ahora es tío. ¿Por qué? Porque ellos claman protección a ese Dios que ellos consideran un Dios, porque es Dios Wari, inicialmente ahora sí es tío, el Dios de las cavernas. Ahí es la historia. Muy bien, pues nos ha dado una historia bien detallada. Lastimosamente el tiempo, quisiéramos estar largo y estar con cada uno de ustedes. Lastimosamente también aquí ya más tarde hay un producto cultural.